Libar es esto. Pablo está diciendo: mi vida va a ser derramada así, porque entendió que su vida era una vida que era llamada para convertirse en una ofrenda de libación para Dios. Jóvenes, no podemos darnos como sacrificio a Dios si primero no vivimos vidas de completa libación. No podemos ser mártires si primero no vivimos vidas dedicadas, procesadas y consagradas a Dios, a su servicio y a su causa. Buenos días, buenas tardes ya tienen que estar despiertos todos, ¿verdad? Muy bien, bueno pues buenas tardes. ¿Cómo se le están pasando, chavos, en Revolución? ¿Sí se la están pasando bien? A ver otra vez, ¿cómo se le están pasando en Revolución? Ya cambió, sí. Le echaban más porras a la selección y eso que perdió, ¿qué onda? Y el Señor nunca pierde, así que ¿cómo se le están pasando? Eso, muy bien. Bueno, pues quiero agradecer nuevamente a los pastores Alfredo y Yolanda Velasco por la invitación, al pastor Roberto y Anita también. Es una bendición siempre estar ministrando en mi casa. Los que no saben, hace 26 años aquí conocí de Cristo. Aquí tuve muchos encuentros con el Espíritu Santo que me cambiaron y lo sigo teniendo y en aquellos años creo que era Jóvenes en Movimiento, ¿verdad? Y me acuerdo que pues sí, uno de esos Jóvenes en Movimiento me sacaron cargando porque el Espíritu Santo me embriagó, y hace como 3 o 4 años en 2 congresos seguiditos también me tuvieron que sacar así aquí en 2 revoluciones. Y entonces dile al que está a tu lado: prepárate porque algo va a pasar. Antes de comenzar, miren, yo creo que no sé qué tenga que ver el vino, pero se va a derramar mucho vino estos días. Ayer que el pastor Roberto se me acercaba, de repente me llegó un aroma muy profundo, muy fuerte a vino nuevo, olía mucho a vino él, y yo creo que estos días se va a estar derramando ese vino nuevo que viene, ¿sale? Bueno, pues el día de hoy voy a estar ministrando sobre el tema, para los que toman nota, el manto de Esteban y su llamado a la libación. A ver, di conmigo: el manto de Esteban. Dile al que está a tu lado: el manto de Esteban y su llamado a la libación. Te voy a pedir que vayas conmigo a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, verso 21. Cuando lo tengas, di: ya lo tengo. Hechos 22, verso del 1 al 21, dice así. Es un poquito larga la lectura, pero quiero que la leamos para entrar en contexto. Gracias Lalito. Dice así: cuando lo tengas, di: ya lo tengo. Hechos 22 del 1 al 21 dice: varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de que también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, miren la misma hora de ahorita, de repente, di conmigo: de repente. Ay, esos de repentes de Dios. De repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz. Di conmigo: no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, quiero que digas conmigo: gloria de la luz. Pongan mucha atención en esta palabra, gloria. A ver, digan conmigo: gloria.
Pongan mucha atención, porque esto al final lo vamos a entender mejor, porque este encuentro que está teniendo Pablo tiene que ver con la manifestación de la gloria. ¿Están conmigo? A ver, di conmigo, gloria de la luz. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, pon mucha atención aquí, dice: ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando, pon atención en el verso 20, quiero que lo leas conmigo, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo es mártir, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Oramos. Padre Dios, te rogamos en esta mañana que seas hablando a nuestras vidas de una manera muy especial. Yo te pido que me des la gracia, el favor, la sabiduría, la inteligencia para poder comunicar tu palabra, y que esta palabra pueda producir el fruto y el desafío para el cual tú le estás enviando en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chavos, a través de este pasaje de la Biblia, el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, está relatando su conversión al tribuno y a una multitud que intentaba matarlo. Y habla de las dos experiencias, a ver, di conmigo, dos experiencias sobrenaturales que tuvo con Jesús cuando se encontró con él. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, tiene dos experiencias sobrenaturales, ¿sí? O dos encuentros dentro de uno. En el primer encuentro, Pablo menciona cómo es que se encontró con Jesús, cómo Jesús lo salva, cómo es que Jesús le dice que lo va a poder ver, que va a conocer su voluntad, que podrá oír la voz de su boca y que será testigo suyo a todos los hombres. Pero, di conmigo, pero en el segundo encuentro Pablo menciona que es llamado y confrontado por Dios. Di conmigo, llamado y confrontado por Dios. Pero lo interesante de este segundo encuentro es que en este segundo encuentro Pablo menciona a Esteban. Di conmigo, Esteban, al ser llamado por Dios. Y quiero que vayas conmigo nuevamente a Hechos 22. Hechos 22 del 19 al 21, porque en el primer encuentro Dios lo salva. Vemos que Ananías como que no lo quería mucho, le tenía miedo. Pero en el segundo encuentro menciona a Esteban. ¿Sí se acuerdan de Esteban? El primer mártir de la iglesia primitiva. Y agarra a Pablo y dice: yo dije, Señor, ellos saben, Hechos 22:19 dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Jóvenes, estoy convencido que la razón por la cual Pablo menciona a Esteban en el segundo encuentro es porque cuando Pablo es llamado por Dios, Pablo entendió que él había heredado un manto. Di conmigo, un manto. El manto de Esteban, el cual era un manto de mártir, lo que implicaba que desde ahora su vida, la vida de Pablo, iba a ser una vida completamente dedicada y consagrada a Dios. Vamos a Hechos 7, por favor. Hechos capítulo 7, versos 55 al 60.
Pablo está bien consciente que cuando se está entregando a Dios, está teniendo un encuentro con Dios, algo tenía que ver Esteban, porque fíjate lo que pasó en Hechos 7, porque en su conversión, cuando Pablo ya está plantando iglesias, ya está ganando almas, Dios ya lo está usando para milagros, menciona este pasaje. Y vamos a Hechos 7, el momento cuando Esteban es sacrificado él está ofreciendo su vida como mártir. ¿Cuántos me siguen aquí? Díganme en un fuerte amén, jóvenes. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 7, 55 al 60 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, di conmigo, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, irá otra vez, vio la gloria de Dios. Di conmigo, gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos, quiero que leas fuerte conmigo, lee esta parte conmigo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Me llamó mucho la atención porque el manto, cuando hablamos de heredar mantos, la historia que más utilizamos es la historia de Elías y Eliseo, ¿verdad? Y si vamos al segundo libro de Reyes, nos vamos a dar cuenta, primero y segundo libro de Reyes, no es que agarró a Elías y le dijo: ¿sabes qué? Ya me voy. Le dijo a Eliseo: y ahí te dejo el manto. No, le dice: nada más si me vieres cuando te fuere arrebatado, te será hecho lo que pediste. Y dice que vino un torbellino, un carro de fuego, se arrebató a Elías, y Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído. ¿Dónde estaba el manto? En el piso. ¿Dónde pusieron el manto? ¿Dónde pusieron las ropas de Esteban? En el piso, dice. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Y fíjate lo que hace Esteban, porque es clave. Yo siempre me pregunté, mira, cuando recién me convertí a Cristo, yo no sé cómo fui a dar al libro de los Hechos. Yo sabía que tenía que leer la Biblia, pero el libro de los Hechos, cuando yo lo empecé a leer en mis primeros meses de creyente, me desafió. Y esta historia, yo dije: ¿por qué lo mataron tan pronto? O sea, porque un capítulo atrás dice que buscaron diáconos, ¿verdad?, de buen testimonio, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y yo dije: y bien rápido lo mataron. Pero qué tanto impacto. Ahorita vamos a ver el gran impacto que tuvo Esteban en la iglesia primitiva, pero no solamente en la iglesia primitiva, sino en la vida de Pablo. A ver, di conmigo, en la vida de Pablo. Porque Pablo está hablando al tribuno, Pablo está hablándole a la multitud, Pablo está contando su testimonio. Porque te voy a decir algo: cuando tenemos un testimonio, hay cosas que no podemos omitir. Hay cosas de repente, conforme vamos creciendo en el evangelio, cuando llegamos a Cristo, como que venimos aquí bien: no, sí, yo era esto, era aquello, era un borracho, me tomaba 20 cartones, y como que entre más le exageras te sientes como que más, pareciera que Dios más se glorifica, o tú, no sé cómo sea, pero conforme van pasando los años, como que ya te va dando más vergüenza tu testimonio. Nada más a mí me ha pasado eso. A ver, levanten la mano. ¿Me siguen acá o no? Bueno, pero fíjate lo que hace Esteban, regresando, verso 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Jóvenes, por esa razón es que cuando Pablo está a punto de ser sacrificado por el evangelio, vamos a regresar ahora a Pablo. Vamos a regresar al momento cuando Pablo ya plantó varias iglesias, ya fue a Corinto, ya fue a Tesalónica, ya fue a Colosas, ya fue a, dice que desde Ilírico hasta, no me acuerdo bien, ahorita lo vamos a leer, todo lo había llenado con el evangelio. Hay un momento donde él está ya preso, a punto de dar su vida. Y hay un momento donde Pablo le está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, le está escribiendo a Tito, le está escribiendo a las iglesias de aquel entonces. Y hay un momento donde Pablo les menciona que su vida, a ver, di conmigo, su vida
será ofrecida como una ofrenda de libación a Dios. Di conmigo, ofrenda de libación. A ver, digan conmigo, ofrenda de libación. Ay, no sé hasta qué sentí. Pongan atención a esto, porque una de las ofrendas que hasta el día de hoy el Señor acepta y al Señor le agrada es la libación. A ver, digan conmigo, libación. Entonces, fíjate, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 17. Estoy ya entrando en mi mensaje, pero quiero que por favor me entiendas esto, joven. Filipenses 2, 17 dice, ¿ya lo tienes? Y aunque sea derramado en libación, fíjate lo que está diciendo Pablo. Ahora, me llama la atención que Pablo escribe a la iglesia de Filipos. Ahora, si tú nunca has leído Filipenses, Filipenses es conocida como la carta del gozo. Filipenses es conocida como la carta del gozo, y es interesante porque Pablo, dicen algunos historiadores, que esta carta Pablo la escribió cuando estaba encarcelado. Ahora, no creas que era una cárcel como las de ahora, eran mazmorras, y algunos dicen que Pablo estaba en el piso de hasta abajo, y las cárceles de aquel entonces, como que entre más abajo estabas, era porque eras para el gobierno, para la gente en aquel entonces, eras considerada la peor porquería que podía haber. Entonces a Pablo lo mandaron hasta abajo, y algunos creen que inclusive ahí en la cárcel, en el cuarto, en la mazmorra donde estaba Pablo, corría estiércol de los demás presos que estaban arriba de él. ¿Están conmigo? Y Pablo escribe a los filipenses, gócense. Él ahí escribe la carta del gozo, y aquí en esta carta, en medio de su peor batalla, en medio del encarcelamiento que está viviendo, él está diciendo, porque mi vida pronto va a ser ofrecida como una ofrenda de libación a Dios. Ahora vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, 6. No solamente se lo escribió a los filipenses, también se lo escribe a su hijo espiritual Timoteo, y lo vamos a leer según Reina Valera 60, y te lo voy a leer según la Biblia de las Américas. Vamos a Reina Valera. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, Pablo dice, y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, Pablo estaba bien contento de que lo iban a matar. O sea, Pablo esperaba el momento de entregar su vida. Pero fíjate, me encanta cómo dice la Biblia de las Américas, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. A ver, di conmigo, ofrenda de libación. O sea, Pablo entendió cuando Dios lo llamó que había heredado un manto, y que ahora su vida, porque él de manera incorrecta había tratado de guardar y consagrar su vida a Dios, pero cuando se entrega a Cristo entiende el propósito. Señor, tú pusiste a Esteban en mi vida con un propósito. Señor, tú me estás llamando para consagrar y dedicar mi vida como una ofrenda de libación para ti. ¿Están conmigo? Ahora, jóvenes, en lo personal considero, escúchenme bien, que la clave del éxito en el ministerio de Pablo fue que él entendió que su vida había heredado un manto de mártir, el manto de Esteban, y que por lo tanto su vida era una vida que sería ofrecida como una ofrenda de libación para Dios. O sea, el que Pablo viviera una vida como ofrenda de libación fue la razón por la cual Pablo pudo provocar una revolución en el mundo antiguo, plantar tantas iglesias, alcanzar miles de almas, hacer cientos de discípulos, encender varios avivamientos, ser un hacedor de historia y escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, porque entendió que su vida era una vida que era llamada para convertirse en una ofrenda de libación para Dios. Dile al que está a tu lado, creo que Dios nos está haciendo un llamado hoy. Romanos capítulo 15, verso 18 al 19. Esta es una de las pocas cosas que Pablo menciona que en algún momento Dios lo usó para hacer algunas cosas. Dice,
Pablo escribe y dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, está diciendo Pablo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Di conmigo, estaba loco Pablo. Ahora, seguramente te estés preguntando, joven señorito, señorita, perdón, y esto, bueno, espero que no tenga cara de señorito el que está a tu lado. A ver, velo, no tiene cara de señorita. Muy bien. Seguramente te estés preguntando, joven, ¿qué tiene que ver Pablo conmigo? ¿Qué tiene que ver la libación conmigo? Yo te digo mucho, di conmigo mucho. ¿Cuántos quieren provocar una revolución en este tiempo? No, en serio. Sí, seguro. Si queremos provocar una revolución en este tiempo, chavos, plantar miles de iglesias, alcanzar millones de almas, hacer miles de discípulos, ser usados por Dios para encender varios avivamientos, convertirnos en hacedores de historia. ¿Cuánto les gustaría convertirse en hacedores de historia? Mire, el mayor hacedor de historia que existe es Cristo. Él partió la historia en antes y después. Hasta los ateos que dicen que son ateos, aunque no quieran, en algún momento de su vida tienen que mencionar la historia antes y después de Cristo, porque Jesús partió la historia. ¿Están conmigo aquí? Díganme un fuerte amén. Si queremos provocar todo esto, tenemos que atender o entender que tenemos un llamado. Di conmigo, tenemos un llamado. Dile al que está a tu lado, así con dedo profético, dice el pastor Milton, voltea a verlo y dile: tú y yo tenemos un llamado. El llamado de ofrecer nuestra vida como libación a Dios. ¿Están conmigo? En esta plática yo voy a estar enseñando 3 puntos, 3 secretos que nos ayudarán a atender el llamado de ofrecer nuestra vida como libación a Dios y así poder provocar una revolución en este tiempo, alcanzar miles de almas, hacer miles de discípulos, plantar miles de iglesias, convertirnos en hacedores de historia, provocar una revolución sobrenatural en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Porque fíjate, si con un hombre lo pudo hacer, con un Pablo lo pudo hacer, imagínate si una generación se levanta y entiende que tiene un llamado a heredar un manto como el que heredó Pablo, que entiende que tiene que dedicar su vida como una ofrenda de libación. ¿Sí? Bueno, número 1, vamos con el primer principio, primer secreto. Tenemos que entender qué es la libación. Porque ¿qué es la libación? Aquí el pastor Iván nos está hablando de libación. ¿Qué es la libación? La palabra libación viene de una palabra hebrea que significa nekesh y significa derramar, verter y libar. O sea, para que me entiendas, ¿puedo tirar agua? ¿Sí? ¿No también a limpiar cualquier cosa, Gabito? ¿Sí? ¿Mande? Ah. Ahí hay una coladera, muy bien, bueno. Libar es esto. Pablo está diciendo: mi vida va a ser derramada así. Dile al que está a tu lado: derramar. Otra definición de libación viene de la palabra griega sponde, que es la palabra que está usando Pablo, y significa derramar, pero hace referencia al vino puro. A ver, di conmigo, vino puro y no mezclado, y también significa derramar con una libación. Y otra definición es ser hecho una libación. A ver, di conmigo, ser hecho una libación. Dile al que está a tu lado: ser hecho una libación. O sea, para que me entiendas, Pablo está hablando que su vida era como vino puro, no mezclado. A ver, di conmigo, puro, no mezclado, que iba a ser derramado. Eso es una libación. Ahora, ¿tú crees que tú eres un vino puro? Ahorita vamos a ir viendo eso, ¿sale? La libación era una ofrenda líquida, di conmigo, líquida,
comúnmente vino que se derramaba como parte de un sacrificio o para expresar gratitud y reverencia, aunque en tiempos antiguos también se mencionan libaciones mezcladas con aceite, como fue el caso de Jacob cuando se encontró con Dios en Betel. ¿Te acuerdas? Cuando tiene el encuentro con Dios en Betel, Génesis 35:14 dice: y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Lo que Jacob hizo en ese momento en Betel fue libación. Di conmigo, libación. Ahora, las libaciones se derramaban sobre la víctima del sacrificio una vez muerta. Pon atención, porque aquí, ahorita que lleguemos al final del mensaje, vamos a entender la importancia de la libación y el sacrificio. Porque Pablo, cuando está hablando de que su vida va a ser sacrificada, Pablo está hablando de que él cumplió con las dos. ¿Sí están aquí conmigo? Mucha gente dice: yo quiero ser mártir, decía ayer Pastor Héctor. Pero mucha gente, ¿cómo te atreves a decirle a Dios que quieres ser mártir cuando tu vida ni siquiera vives para Cristo? No te estoy quitando la intención, joven, señorita, pero para que una vida sea agradable a Dios tiene que ser una vida de vino puro. ¿Cuántos me siguen acá? Díganme un fuerte amén. La libación, según el ritual levítico, consistía en la libación de vino, el cual tenía que ser de primera calidad. Di conmigo, primera calidad. Y debía derramarse alrededor del altar. Ya no voy a llenar más, no se preocupen. Pero tenían que derramar alrededor de todo el altar, vertir el vino alrededor de todo el altar. Digan conmigo, altar. Este congreso es un altar. Y algunos van a recibir un llamado a ofrecer su vida como libación a Dios. ¿Cuántos me siguen acá? Números 15:5 dice: de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto y del sacrificio por cada cordero. La libación o la ofrenda de vino iba acompañada de comida. ¡Ay, qué lindo! En tiempos del tabernáculo, una parte de libación se derramaba sobre el fuego. A ver, digan conmigo, fuego. Gracias, Lalo. En tiempos del tabernáculo, una parte de la libación se derramaba sobre el fuego y con el resto se rociaba el altar en derredor. Posteriormente toda la ofrenda se derramaba al pie del altar. Podemos entender ahora lo que Pablo estaba diciendo, porque Pablo era un erudito. Pablo entendía todo esto de la libación, o sea, no era como que, pues no tengo nada que ponerle a Timoteo, pues ahí le voy a poner libación. No, Pablo está diciendo con todo el entendimiento que él ya había ido al altar, había ofrecido su vida era un vino de primera calidad, su vida estaba puesta en el altar para el momento en el que el Señor lo llamara o le placiera que él fuera sacrificado por él y por el evangelio. ¿Cuántos me siguen aquí? Algo muy interesante es que las libaciones eran comunes en todas las religiones. Tanto griegos como romanos ofrecían libaciones con los sacrificios, las cuales eran derramadas sobre la cabeza de la víctima antes de morir. Las libaciones siempre iban acompañadas de un sacrificio que se ofrecía para concluir un trato. O sea, para que la libación fuera aceptada tenía que ir acompañada de un sacrificio. A ver, di conmigo, sacrificio. Pero también se ofrecían de manera independiente, sin necesidad de sacrificios previos, como en las oraciones solemnes y en muchas otras ocasiones de la vida pública y privada antes de beber en la comida. Lo interesante, jóvenes, de todo esto es que Pablo se describe a sí mismo como la libación que sería derramada sobre el sacrificio de la fe de los creyentes. O sea, Pablo está diciendo, cuando mi vida sea ofrecida, aún mi vida todavía va a producir más fruto. Y fue algo que dijo Jesús: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto, pero si muere, da mucho fruto. Jóvenes, tú y yo estamos gozando hoy de una palabra, de un evangelio, de instalaciones, de alabanza, de muchas cosas que nunca las hubiéramos podido experimentar si no hubiera habido antecesores e inclusive mártires, hombres y mujeres que sembraron su vida en esta nación.
Y no hablo solamente de estos grandes hombres de Dios, el hermano Víctor, el hermano Wayne, el hermano Evans, Roberto Durán, hombres, el hermano Oz de los centros de fe. Hablo de hombres como el pastor Alfredo, de pastores que sembraron toda su vida en una colonia, en la sierra. Qué bendición cuando alguien siembra a su vida y ve multiplicación. Pero pastor, líder que me estás escuchando, probablemente Dios te llamó a sembrar tu vida en esa colonia, en ese lugar. Y dice, solamente he visto 30, 40, 50 y llevo toda mi vida dedicándola a esta ciudad, a esta colonia. Pero tú no sabes lo que estás provocando, porque a lo mejor tú vas a ver una parte, pero lo que viene detrás de ti, tus hijos, tus nietos y aún gente que no es tu familia, va a cosechar la fe, van a cosechar lo que tú estás sembrando. ¿Cuántos me siguen aquí? Pablo está hablando de su propia vida como una vida que había sido escogida, santificada, dedicada, consagrada, y que prontamente será sacrificada como una ofrenda total y completa a Jesús y para la causa de Jesús. A ver, di conmigo, la causa de Jesús. Jóvenes, pongan atención en esto. ¿Sabes cuál va a ser el secreto para que impactes esta generación? No es que te hagas influencer. No sé cuánto tiempo de vida le queda a los influencers. No sé en serio, porque todo esto está cambiando. ¿Sí? Yo era feliz con Blockbuster. ¿Cuántos se acuerdan de Blockbuster? 40 y más, a ver. Ni unos ni saben qué es Blockbuster. Vino Netflix y acabó con Blockbuster. Pero al rato viene otra cosa y acaba con Netflix. No estoy profetizando que va a acabar Netflix. ¡Ay, mi serie, pastor! ¿Sí están conmigo? El secreto para que tú impactes no es que te conviertas en un influencer, es que entiendas que tienes que ofrecer tu vida. Alguien dijo una vez, me parece que fue Rick Warren el que dijo, la gente que verdaderamente hace historia es aquella que se olvida de sí misma. Él lo dijo cuando hicimos la campaña de 40 días, ¿se acuerda, pastor? En los videos. Dice, mi padre nunca fue un padre que tuviera una mega iglesia, 40, 50 miembros, pero él cuando estaba muriendo, a punto de morir, él decía, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Y desafió a su hijo. Y Rick Warren escribió ese libro bestseller, Una vida con propósito, a través del cual hemos sido tú y yo desafiados. El secreto de Pablo para poder impactar el mundo antiguo, joven, señorita, y revolucionarlo, fue ofrecer su propia vida como libación a Dios. O sea, dedicar, santificar, consagrar y aún sacrificar su vida para su causa. Di conmigo, su causa. Quiero que a partir de hoy empieces a usar esta frase dentro de tu acervo, dentro de tu vocabulario. Causa. A ver, di conmigo, causa. Porque estamos hablando de revolución y no va a haber revolución sin causa. A ver, di conmigo, causa. Para su causa y para agradar a Jesús y para que otros puedan conocerlo. Acompáñame a 2 de Corintios 12:15. Fíjate, Pablo le está hablando a la iglesia que se movía en dones, la iglesia de primitiva que más se movía en los dones y en las manifestaciones del Espíritu Santo. Eran bien chuletones, eran bien carnales. Se parece a la iglesia contemporánea, ¿verdad? Pero cómo se movían en los dones. Y Pablo les dice, 2 de Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Joven, ¿estás convencido, seguro de que quieres provocar una revolución? Vas a tener que gastar tu vida en el evangelio. ¿Estás en serio? Jóvenes, solo ofreciendo nuestras vidas como libación a nuestro Dios, solo dedicando, santificando, consagrando y sacrificando nuestras vidas para Dios,
para su causa y para que otros puedan conocerlo, es que podremos provocar una revolución. Por esas razones que los comunistas han podido provocar revoluciones a través de la historia, porque ellos dedican, consagran y aún sacrifican sus vidas por una causa, aunque esta causa sea la causa equivocada. Hay un predicador, muchos no lo ubican, en nuestros tiempos era un hombre de Dios, bueno, sigue siendo un hombre de Dios, pero un gran predicador, Josué Irión. A sus 25 años, él había predicado en más de 40 naciones. Y él dice que estaba predicando en la Plaza Roja, ahí en Moscú, y que se encontró a un soldado comunista con la estrella de 5 picos y de color rojo. Y dice, yo sé lo que significa esa estrella, pero yo le quise preguntar porque le quería predicar. Y dice que se acercó al soldado comunista y le dijo, ¿qué significa esa estrella? El soldado le dijo, los 5 picos representan los 5 continentes y el color rojo representa que la sangre tiene que ser derramada para que el comunismo se extienda en todo el mundo. Josué Irión voltea y le dice, pero ustedes van a perder. Y el soldado sarcásticamente le dice, ¿perder de qué o de quién? Y Josué Irión le dice, de mí y de mi iglesia. Y le dijo algo bien triste, le dice, ustedes los cristianos son el único ejército que no levanta sus heridos. Ellos tienen una causa. Voltea al que está a tu lado, dile, ¿tienes una causa? ¿Cuántos me siguen aquí? Díganme en un fuerte amén. Número 2, ¿cómo puedo ofrecer mi vida como libación a Dios? Déjenme apuro porque son 3 puntos, pero le pongo muchos incisos, no se crean. ¿Cómo puede, dile al que está a tu lado, cómo puedo ofrecer mi vida como libación a Dios? Para poder ofrecer nuestra vida como libación a Dios, debemos recordar que la libación era una ofrenda de vino de primera calidad. O sea, el vino que se usaba para la ofrenda de libación debía ser de primera calidad. Para que el vino pudiera ser un vino de primera calidad y ser usado como ofrenda de libación, tenía que pasar por varios procesos. Di conmigo, varios procesos. Y cada uno de estos procesos son necesarios para poder tener un vino de primera calidad y para que éste fuera usado como una ofrenda de libación. No todos los vinos sirven como ofrenda de libación, solo los que cumplen con los requisitos para hacer un vino puro de primera calidad y un vino no mezclado, según la Escritura. ¿Me siguen? Esto nos enseña, jóvenes, que si queremos convertirnos en vinos de alta calidad, el cual sea utilizado como una ofrenda de libación a nuestro Dios, de igual manera tenemos que ser tratados por cada uno de los procesos por los que es procesada la uva, ya que cada uno de estos procesos tiene un significado y representa algo en nuestra vida, pues cada proceso representa un trato de Dios en nuestra vida. Jóvenes, señoritas, los procesos para que una uva se pueda convertir en un vino de primera calidad y así poder ser usado como una ofrenda de libación son la vendimia, el lavado de la uva, el despalillado, el prensado, el almacenamiento, el añejamiento y el uso. Quiero aclarar que en este punto o en esta enseñanza voy a estar mencionando 7 procesos, que eran los procesos que se utilizaban en aquellos tiempos. No soy sommelier, soy pastor, soy predicador, hice una investigación, me tardé estudiando, pero actualmente creo que lleva 12 procesos. El proceso del vino es diferente, pero yo me voy a enfocar en cómo se procesaba el vino de libación en los tiempos bíblicos. ¿Me siguen aquí? Entonces, cada proceso tiene un significado. Di conmigo. Cada proceso tiene un significado. Y joven, señorita, líder que estás aquí, si queremos convertirnos en vinos de alta calidad y ofrecer nuestra vida como libación a nuestro Dios y poder provocar una revolución en este tiempo, de igual manera nuestra vida tiene que ser procesada como el vino de libación. Di conmigo, procesos. Mira, tú te tienes que aprender algo de Dios. Yo sé que hay varios nombres de Dios: Jehová Rafa, Jehová Rafeca, Jehová Sama.
Y aunque no venga a lo mejor así como tal en la Biblia, tú tienes que entender que nuestro Dios es un Dios de procesos. Di conmigo, el Dios de los procesos, el Dios que nos procesa, el Dios que nos trata. Vamos rápidamente a ver cada uno de estos procesos, ¿sale? Primer proceso es la vendimia o la recolección de la uva. Este es el primer proceso y tiene que ver con recolectar y elegir la uva. Di conmigo, recolectar y elegir la uva. Ahora pongan atención en esto. Las uvas para hacer vino, chavos, pertenecen a la especie que se llama Vitis vinifera y son seleccionadas por sus características específicas que favorecen que la producción de vinos de alta calidad. Ahora, de más de 1,300 tipos de uvas, pon atención en esto porque esto me impactó, de más de 1,300 tipos de uvas, solo una cierta cantidad sirve para hacer un buen vino. Esto se debe a que no todas las uvas tienen el tamaño, el grosor correcto de la piel, pues esta es la que contiene la concentración de compuestos fenólicos idónea, además de que no todas las uvas contienen la concentración y equilibrio adecuado de azúcar y acidez y las semillas altas en taninos. Ahora, técnicamente se podría intentar hacer vino con cualquier otro tipo de uva, o sea, con uvas de mesa o con uvas que son para hacer vino, pero el resultado será un vino con poco cuerpo, sabor plano y posiblemente con defectos en su estructura, lo que lo convertirá en un vino de muy baja calidad. Di conmigo, baja calidad. ¿Y qué nos quiere decir esto? Si queremos convertirnos en un buen vino, chavos, debemos ser elegidos por nuestro Dios. Voltea al que está a tu lado, dile, elegidos por nuestro Dios. Seguramente te estés preguntando entonces, ¿y cómo puedo ser elegido por Dios? La Biblia nos enseña que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero te voy a decir algo, si tú quieres ser elegido por Dios, lo primero que debes hacer es atender el llamado que Dios está haciendo en este tiempo. Jesús dijo en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay una versión, no sé si es la Nueva Biblia de las Américas o lenguaje actual, que dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Quieres que Dios te elija, joven señorita? Si quieres que Dios te elija, va a implicar abandonar ciertas cosas. Dios está haciendo un llamado en este tiempo, chavos. Y Él está haciendo un llamado en este tiempo a todos. Él está llamando a todos, porque Jesús no dijo, nada más tú Pedro, nada más tú Judas, tú no, tú no. Él dijo, si alguno quiere, venga, sígame. Él está haciendo un llamado en este momento a todos. Pero el llamado al discipulado, a seguir a Jesús, es una elección. Di conmigo, es una elección. Joven señorita, debes saber que Dios está haciendo un llamado en este tiempo a todos, de seguirlo, de abandonar la manera egoísta de vivir, de tomar la cruz cada día. Pero nosotros, di conmigo, yo determino si soy elegido por Dios o no. Y la manera a través de la cual determinamos si somos elegidos por Dios es siendo fieles, siendo leales a Él y al llamado que Él nos ha hecho. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Quieres que Dios te elija? Tienes que atender el llamado, pero ser fiel aunque no veas nada. Hay gente que quiere servir a Dios, pero como no ve nada en los primeros años, como ve pura prueba en los primeros años, dice, ya no quiero. ¿Cuántos me siguen aquí? Díganme amén. Jóvenes, Dios te está haciendo un llamado. Yo vine a predicar eso y a desafiarte, porque Dios me dijo que en este congreso Dios iba a hacer un llamado a algunos de los que están aquí. Y te voy a decir algo.
esta cifra a mí me sorprendió, porque de más de 8,000 millones de personas que hay en el mundo, Dios te ha elegido. Tú que estás aquí, Dios te ha elegido y te está haciendo un llamado para que le sirvas. De más de 8,000 millones de personas que hay en todo el mundo, hoy Dios te está llamando a ti. Sí, a ti te lo estoy diciendo. Si eso para ti no es un privilegio, no sé. Si eso para ti no es una señal, no sé. Si eso para ti no es la confirmación que le estás pidiendo a Dios, entonces no sé qué quieres. Que te hable el Juan Diego, no sé qué quieres. ¿Cuántos me siguen acá? Díganme amén. Segundo proceso, el lavado de la uva. Di conmigo, lavado de la uva. El segundo proceso tiene que ver con lavar y limpiar la uva. Algo muy interesante es que el lavado de la uva es necesario cuando se quiere elaborar vinos de alta calidad, porque esto va a eliminar pesticidas, metales pesados como el cobre, de los tratamientos fitosanitarios antifúngicos, y también elimina levaduras autóctonas indeseadas. Algo muy interesante es que el Señor Jesús habló de la limpieza de la uva en Juan 15 del 1 al 3. Fíjate lo que dice: yo soy la vid verdadera, Juan 15 del 1 al 3, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Wow, di conmigo, limpieza. Jesús habló de la limpieza de la uva. La vid es una planta trampa, se me cuadrupearon las letras aquí. La vid es una planta trepadora leñosa cuyo nombre científico, les decía, es Vitis vinifera, y los pámpanos son los tallos jóvenes y verdes que brotan cada año de la vid y que llevan los racimos de uvas, y son muy importantes porque son los que producen las uvas, y su desarrollo y salud son cruciales para una buena cosecha. Jóvenes, si queremos convertirnos en un vino de libación, debemos ser lavados por nuestro Dios. Di conmigo, lavados por nuestro Dios. O sea, regenerados, nacidos de nuevo y santificados. ¿Qué necesito para nacer de nuevo?, le dijo Nicodemo a Jesús. Tú te tienes que arrepentir. La clave para que alguien sea regenerado, transformado, es el arrepentimiento. Te voy a decir algo: no vas a poder ser un vino de primera calidad con pecado en el corazón, con pecado en la vida. Tenemos que ir a Jesús para que Él nos limpie, y para eso tenemos que confesar todo pecado, toda transgresión, todo lo malo que hayamos hecho, para que Él nos limpie, nos transforme y nos santifique. Tercer proceso, despalillado. Di conmigo, despalillado. Ya vamos con la elección. Dios te eligió, te escogió. Ahora Dios te está llamando a limpiarte. ¿Sale? Ahora vamos con el despalillado. Este me impactó. El tercer proceso tiene que ver con separar la uva de los racimos. El despalillado, fíjense jóvenes, es el proceso de separar los granos de uva del raspón o del escobajo. ¿Qué es eso? El raspón o el escobajo es la estructura herbácea del racimo, y este proceso también puede incluir la eliminación de otras partes vegetales como hojas o restos de sarmientos que pueden estar presentes en el racimo. Ahora vamos a ver para qué es el despalillado. Pongan atención en esto. El despalillado se realiza para evitar que los componentes del raspón, como los taninos, aporten sabores amargos. A ver, di conmigo, amargos. Y astringentes al vino. Y para eliminar el potasio presente en el raspón, el cual puede producir la acidez del vino, además de que el despalillado ayuda a obtener vinos más suaves, con mejor color y sabor. Jóvenes, si queremos convertirnos en un buen vino de libación, debemos ser despalillados. Di conmigo, despalillados. Así como las uvas son separadas del raspón, o sea, debemos separar de nosotros todo aquello que pueda producir amargura. Astringencia. ¿Qué es la astringencia? Esa sensación mixta en la lengua entre sequedad intensa y amargor.
Si tú quieres convertirte en un vino de alta calidad, joven, señorita, tienes que separar todo lo que te está amargando, todo lo que te está secando, todo lo que está acabando con tu propósito. No solamente tiene que ver con el pecado, tiene que ver con las cosas que te están amargando. Joven, señorita, es muy importante que separemos de nuestra vida todo tipo de amargura. Di conmigo, amargura. Porque la amargura es el veneno que seca nuestra vida física, emocional y espiritual. Ya nos hablaron hoy acerca de eso. Muchos de los problemas que hay de ansiedad, de depresión, es por una herida en el alma, en la mente, no sanada, no restaurada. No todos, pero gran parte tiene que ver con un problema no resuelto aquí adentro. ¿Cuántos me siguen? Escúchame bien, la amargura lo enseñé, bueno, no lo escucharon todos, fue para líderes. Algo que tú debes saber es que el escritor a los hebreos nos enseña que la amargura es algo que te va a impedir alcanzar la gracia de Dios. Para que me entiendas, cuando habla de alcanzar la gracia de Dios, la Biblia nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y si no hay gracia, no hay salvación. Y el escritor a los hebreos y algunos historiadores han dicho que ponen al mismo nivel la apostasía con la amargura. Dejar de alcanzar la gracia de Dios. Por eso el enemigo, por eso Satanás, joven, está tan empeñado en amargarte. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que Satanás está amargando a esta generación. No sirvas, no vayas a la iglesia, no creas en la... Mira, tengo un amigo, un conocido amigo de años. El otro día estaba platicando con él, no es creyente, no es cristiano. Nos contactamos, nos llamamos, tenía años que no nos veíamos, era un ex compañero de parrandas en mi vida pasada, platicamos por teléfono y me dice, yo soy ateo. Y está bien, yo sé que tú eres pastor. Bueno, está bien, qué caminos tan diferentes. Y me dice, pero primero Dios. Oh, caray. No, ¿sabes qué me di cuenta? Lo que me di cuenta en esa conversación es que el diablo está haciendo creer a esta generación, o está llevando a esta generación a que no crea en la iglesia. Y dice, sí creo en Dios, lo que no me gusta es la estructura que tiene, o sea, la iglesia. Voltea al que está a tu lado. Mira, yo no puedo agarrar a mi esposa y decir, ¿sabes qué? Nada más me gusta una parte de ti. No. Me cachetea y ahí quedo y ya. Joven, señorita, ¿a ti te gustaría que cuando llegue el elegido por Dios te diga, pues qué crees, que me encanta tu cara, pero tu cuerpo está? Pues qué crees que siente Dios cuando le dices, te amo a ti, pero tu iglesia, que es tu cuerpo, no me gusta? Di conmigo, amargura. Ahora pongan atención en esto. La buena noticia es que Jesús nos dejó un poderoso antídoto contra el veneno de la amargura. Y este antídoto es el perdón. Vivir una vida de constante perdón a los demás. ¿Sabes por qué Pablo fue Pablo? Cuando tú oyes el nombre de Pablo, ¿qué viene a tu mente? ¿El plantador de iglesias o el perseguidor? Alguien dijo, cuando mencionamos a Pablo, lo que viene a nuestra mente es el plantador de iglesias, el hombre de Dios, no el apóstol, porque las marcas de la gracia borran las marcas del pecado, son más profundas. Pero ¿sabes por qué Pablo fue Pablo? Porque Esteban lo perdonó antes de morir. Hechos 7:60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Dónde estaban las ropas? A los pies de Pablo. No les tomes en cuenta este pecado. Probablemente Dios te está llevando, y tú no quieres, joven, al punto de perdonar a tu ofensor. Número 4, prensado. Voy rápido, ya se me está yendo el tiempo. El prensado tiene que ver con el pisado y la extracción del jugo de la uva. En los tiempos bíblicos,
Las uvas se prensaban en lagares, que eran estructuras construidas con piedra, donde los trabajadores, a menudo descalzos, pisaban las uvas para extraer el jugo, el cual luego se recogía en recipientes como odres, los cuales eran bolsas de piel de animal o tinajas de piedra para su fermentación. Lo interesante es que este proceso, el proceso del prensado, a menudo se realizaba al ritmo de cantos y música. O sea, el proceso bíblico era cuando estaban pisoteando y estaban cantando y adorando a Dios. Cuando tú tienes que ver eso, joven, cuando está siendo procesado, está siendo machacado, el Señor se está gozando. ¿Se goza de mi dolor? No. El quebrantamiento es un tipo de adoración. Di conmigo, tipo de adoración. ¿Cuántos me siguen acá? El propósito del lagar era permitir que el peso del cuerpo humano aplastara las uvas, despellejara la piel de la uva y extrajera el jugo de esta. ¿Alguien está siendo quebrantado? ¿Quieres convertirte en un buen vino de libación? ¿Me puede ir ayudando el del teclado? Debemos pasar por el proceso del prensado. Tenemos que ser llevados a un lagar espiritual donde seremos pisoteados, despellejados y donde se nos va a extraer todo lo que haya en nuestro interior. En ese proceso de quebranto, yo que he creído que el quebranto es un trato especial de Dios. Es un trato donde Dios trata con nosotros y llega a los rincones del alma donde no puede llegar de otra manera. ¿Me siguen acá? Quinto proceso, a ver, di conmigo, quinto proceso. La fermentación, di conmigo fermentación. Una vez que el jugo de la uva era extraído, este se colocaba en odres, los cuales eran bolsas de piel de animal o tinajas de piedra para su fermentación. La fermentación era un proceso natural donde las levaduras presentes en la piel de la uva y en el aire convertían los azúcares en alcohol y por consiguiente en vino. Jóvenes, si queremos convertirnos en un buen vino de primera calidad de libación, debemos ser transformados como es transformado el jugo de uva en vino. O sea, tiene que venir a nuestra vida una metamorfosis, una transformación total y completa en nuestra vida y en nuestro carácter. Y aquí tenemos que entender algo, jóvenes: el carácter no se cambia, el carácter se forja. Y Dios está más interesado en forjar nuestro carácter que en ungirnos, porque el carácter es lo que carga la unción. Hace unos días nos tocó estar a mi familia y a mí en la casa de nuestro pastor. Todavía no llega, ¿verdad? Y yo le hacía una pregunta: pastor, ¿cómo le hace para soportar todo lo que a veces está atravesando? ¿Sabes qué me dijo? Orando. Ahora, no conozco a nadie que ore, por eso lo estoy diciendo ahorita, que ore tanto tiempo. Aquí está mi hija Ivanka, se sorprendió. Hace unos días veníamos en el coche con unos líderes de la iglesia y Ivanka venía hablando de eso. Y dije: oye, Ivanka, me haces ver como que yo ni oro, pero vea que así a veces se siente uno como... Todo el día está orando. Y ahí es donde Dios nos transforma. Joven, ¿qué haces cuando vienen las broncas? ¿Oras o te alejas? Estamos mal porque Dios no usa las pruebas para alejarnos, sino para atraernos. Dios no usa las broncas para que dejes de venir a la iglesia, sino para que te acerques más. Amén. Número 6, ya estoy acabando. El añejamiento. Di conmigo, añejamiento o envejecimiento. El sexto proceso tiene que ver con el almacenamiento para que el vino se añeje o se envejezca. A ver, di conmigo, añejamiento. Cuando estaba viendo haciendo esto me impactó, porque dice: una vez que los vinos eran colocados en odres, estos se almacenaban en lugares frescos, generalmente bajo tierra. A ver, digan conmigo, bajo tierra, para que maduraran y se aclararan. Ahora, algunos vinos se dejaban añejar en tinajas para mejorar su sabor y facilitar el consumo. Algo muy interesante es que entre más tiempo dure el vino en añejamiento y bajo tierra, es más bueno y de más alta calidad. ¿Qué representa el añejamiento?
El proceso de añejamiento, jóvenes, representa el tiempo de anonimato. A ver, di conmigo, anonimato. ¿Sabes que hay momentos como Dios ya nos ha tratado, nos ha procesado y ya llevamos ciertos procesos, pensamos que ya estamos listos, pero la realidad es que no estamos listos? Después del quebranto, del trato, Dios te va a meter en un proceso de anonimato. Algunos de ustedes están viviendo ese proceso, nos toca vivir ese proceso. El anonimato es un proceso también de quebrantamiento. Es un proceso donde vas a pasar desapercibido, donde Dios va a usar a otros, donde otros van a figurar, pero es uno de los tiempos más importantes, joven señorita, para tu vida y tu llamado, porque es cuando Dios probará tu corazón, las intenciones y las motivaciones de tu corazón, para ver si son correctas, si son puras o son impuras, y donde se determinará si serás promovido al siguiente nivel y a la siguiente etapa de tu llamado, o donde se determinará que aún no estás listo y que aún debes permanecer en añejamiento, bajo tierra, en anonimato. Y finalmente, fíjate, este pasaje de la Biblia a mí me impactó, Salmo 75, del 6 al 8. Para los que están pasando por procesos de anonimato, que dicen, ya ese Dios lo usa porque está conectado, porque es su cuate. No, no es eso. Fíjate lo que dice el Salmo 75, 6 en adelante. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto vienen en enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Pero el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, ahí habla del vino, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y finalmente el último punto, el último principio, el último proceso es el uso. A ver, di conmigo, uso. El séptimo y último proceso tiene que ver con el uso que se le daría al vino. Di conmigo, uso. Voltea al que está a tu lado. ¿Para qué quieres ser usado? Jóvenes, ¿para qué quieren ser usados? Algo que debemos saber, jóvenes, es que muchos vinos eran utilizados para beberse, celebrar, acompañar comidas, pero el vino de libación era para ofrecerse a Dios, derramándose como una ofrenda a Jehová, y este debía ser completamente de primera calidad. Jóvenes, aquí estoy terminando. ¿Cuántos quieren ofrecer su vida como libación? ¿Seguro? Si en verdad estamos dispuestos a convertirnos en un vino de libación, debemos estar dispuestos a dar y aún a derramar nuestra vida como una ofrenda de amor, de servicio y de consagración a Jesús y a su causa. Joven, no tienes que ser el mejor, solo tienes que querer. ¿Había mejores que nosotros? Sí. Había más talentosos, sí, que Dios usaba más, sí, pero no quisieron. No, yo te voy a decir, cuando yo me entregué a Cristo, yo escuchaba un montón de gente que decía, yo le entregué mi carrera, yo dejé esto, yo dejé aquello. Yo me sentía mal porque decía, yo lo único que tengo para darte es mi pecado. A lo mejor lo único que tienes para darle hoy es tu pecado. Y a lo mejor es lo que Dios está esperando de ti, que le entregues ese pecado para que Él te pueda tomar, procesar y usar para lo que tiene, para tu vida. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Me regalas 10 minutos? ¿Sí? Último punto, este está cortito, es mi conclusión también casi. Para que la libación sea aceptada, punto 3. Número 1, ¿qué es libación? Número 2, los 7 procesos del vino de libación. Y número 3, para que la libación sea aceptada por nuestro Dios, tiene que ir acompañada de un sacrificio. A ver, di conmigo, sacrificio. Las libaciones demandaban que se realizara un sacrificio junto a estas,
Por eso las libaciones siempre iban acompañadas de un sacrificio, el cual se ofrecía para concluir un trato o un voto. Cuando Pablo menciona que su vida será derramada como una ofrenda de libación a Dios, él está diciendo que toda su vida él ha vivido como una vida dedicada a Dios, que gustosamente se ha gastado por él y para su causa, que incluso ha sido procesado como las uvas son procesadas para convertirse en un buen vino, y ahora está listo para convertirse él mismo en el sacrificio que demandan las libaciones. O sea, lo que Pablo está diciendo tanto en Filipenses 2:7, cuando hablamos de que cuando dijo que su vida iba a ser ofrecida en libación, y en 2 de Timoteo 4:6, es que su vida dedicada y consagrada a Dios era la ofrenda de libación. Su vida, toda su vida dedicada y consagrada a Dios era la ofrenda de libación, pero dar su vida como mártir era el sacrificio que acompañaba dicha libación. Y en este tiempo Dios mismo está haciendo un llamado a todos aquellos que quieran ofrecer y dar su vida a Dios como libación y como sacrificio. Jóvenes, no podemos darnos como sacrificio a Dios si primero no vivimos vidas de completa libación. No podemos ser mártires si primero no vivimos vidas dedicadas, procesadas y consagradas a Dios, a su servicio y a su causa. Yo creo que Dios está haciendo un llamado a esta generación. Todas las generaciones son diferentes, y yo les voy a decir que hagan algo hoy y se acuerdan de mí. Yo les voy a dar un consejo: todos los que están aquí, aprendan por lo menos inglés y francés. En buena onda, te profetizo, porque Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a llevar a las misiones. Y no nada más inglés, tienes que aprender francés para cuando te mande Dios al mundo islámico. Bueno, eso los que quieren ofrecer su vida como ofrenda de libación. En conclusión, hace unos días fuimos a visitar a nuestros pastores, pero antes tomamos un tiempo de descanso. Y yo no sé qué tiene el mar, pero me encanta orar en el mar. Según me iba a meter al mar ahí en una playa ahí en Los Ángeles, me iba a meter ahí, pero me quedé parado ahí como 2 horas. La familia de mi esposa dijo: ¿qué está haciendo Iván? Pues yo creo que está orando, porque se quedó parado ahí. Y me quedé orando ahí. No sé qué tiene, siempre que estoy ahí me conecto con Dios. Y me venía esta frase: cuando te hayan acontecido estas cosas. Primero de Samuel es la palabra que le dio a Saúl: cuando te hayan acontecido estas cosas, haz lo que te viene a la mano, porque Jehová está contigo. Y me venía eso, y yo dije: bueno, pues ¿qué será? Y estaba orando, y yo agarré y hasta hice un acto profético. Dios me dijo: te voy a rebautizar, y yo me metí ahí en las olas, y estaba yo haciendo mis locuras ahí, estaba orando con Dios. Al otro día quisimos ir mi esposa y yo a una de las iglesias no sé cómo le llamo, no soy mucho de los relevantes, pero quise ir a aprender algo referente fuimos a River Arena con Dante Gebel, y nos llamó la atención que desde antes de las 7 de la mañana hay unas filas enormes, porque la primera reunión empieza a las 10, pero hay filas enormes, y dije: algo está pasando para que haya filísimas y la gente quiera ir. 3 horas esperando. Como éramos extranjeros, nos pasaron media hora antes o 1 hora antes, como media hora antes. Pero yo tenía una frase: y cuando estas señales te hayan acontecido, empezaron a pasar el grupo de liderazgo, y me sorprendió la disciplina, el compromiso que tienen, porque a las 7 tú llegas a formarte, pero antes de eso ya hay un equipo, un staff que desde las 5 o 6, los grupos de alabanza desde las 5 de la mañana ya están ensayando, y el staff, y dije: wow, quiero ese compromiso en
en mi vida y en vida a las naciones, porque parece que el domingo se te pegan más las sábanas. No más a mí me pasa, soy el único chuletón carnal. Y nos regalaron unas banderas. Y me dicen, ¿cuál? Pues iba a jugar Argentina, entonces el Gebel es argentino y era la final y ahí estaban y me dice, ¿cuál quieres? Pues dame una de España. No, nada de España no trajimos. Yo tengo una de España en mi casa. Fue mi primer nación a la cual Dios me permitió viajar, ministrar España. Y le digo, a ver, dame. Y me dieron una de Estados Unidos y de Argentina. Y cuando las tomo en las manos, ¡pum! Y cuando estas señales te hayan acontecido. Hace 22 años, 23, 24 años, este muchacho, yo, y estábamos bien chiquillos y soñábamos con un montón de cosas en Dios. Seguimos chiquillos, ¿no? Somos jóvenes y teníamos un montón de errores, pero todos queríamos servirle a Dios. Y le platico al Robert que tuve un sueño un día donde soñaba que estábamos en el aeropuerto de aquí, Benito Juárez, y que nos íbamos a España. Ni teníamos para comer y para los pasajes, todo el tiempo completo. Pero Dios nos mostró. ¿Y sabes qué? Soñaba España y Dios nos mandaba, íbamos a España, y yo en el sueño según conocí España, y regresaba y nos mandaba a Chiapas. Y luego nos mandaba a Estados Unidos y luego otra vez a Chiapas, luego a Argentina y luego otra vez Chiapas. Pero cuando pasa eso, escucho la voz ahí en mi sueño escucho una voz que me dice, cuando hayas pisado estas 3 naciones, prepárate. Y en el mismo sueño, yo creo que ese fue un sueño bien profético. A veces tengo unos sueños bien gachos porque no todos son de Dios. A veces la suegra, y no aguas con esos géneros demoníacos, no se crea. ¿Y sabes qué soñé? Ahí mismo soñé que entraba con un misionero. Entrábamos a Marruecos. Se sentía bien gacha la opresión. Y empecé a soñar países como Afganistán, Irak. Y cuando veía las banderas, mira, yo he pisado 8 naciones, pero todavía no piso Argentina. Y yo dije, a lo mejor ese sueño no fue, pero entendí algo. Y por eso te estoy diciendo, joven, creo que viene un tiempo. Lo que Dios me dijo es que viene una gloria mayor. Hace unos días, ¿me ponen las fotos, chicos? A los 2 días, y con esto ya termino, porque viene una gloria mayor. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? Convertir el agua en vino. Y el verso 11, ¿qué nos dice? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Te acuerdas que te dije que iba a terminar con gloria? Porque el vino antecede la gloria de Dios. Cuando hay vino es porque se va a manifestar la gloria de Dios. Esta casa es la casa de William Seymour. Ya voy, amigo, ya yo sé que te estoy quedando tiempo. Esta casa es la casa de William Seymour. Es la casa. ¿Han oído del avivamiento de la calle Susa? Para que me entiendan los que no saben, todo lo que tú y yo conocemos por pentecostalismo, por movimiento pentecostés, aquí nació. Hace unos días le dijimos a los primos de mi esposa que queríamos ir, y Dios tocó su corazón y nos llevaron, porque ellos viven en otra ciudad, fueron por nosotros a otro condado y nos llevaron. Yo iba en mi reunión diaria de comunionet que tenemos, todos los días oramos con el pastor Sergio, todos los días. Y yo iba en la reunión y me dice el pastor Joab, que estaba dirigiendo, un amigo, otro pastor, agarra y dice, Iván, ¿dónde estás? Mándanos un saludo. Y íbamos llegando ahí. Entonces tomé uno de los barrotes y empecé a saludarle. Estoy aquí en la casa de William Seymour, donde empezó todo. Les mandé un saludo. En eso va pasando una persona, una gringa va pasando ahí,
y empieza a hablar en inglés. Empieza a gritar, no sé hablar muy bien el inglés. No. ¿Tú te acuerdas las frases que dijo? Él lo va a hacer otra vez en inglés. Ven. Y le haces como lo hizo ella, porque va corriendo y dice, he will do again. ¿Ya? A ver, tú dilo. Va pasando y le dice, he will do it again. Así. Y después se dio cuenta que no hablábamos inglés y lo empezó a decir en español. Él lo va a hacer otra vez. Viene un avivamiento global otra vez. Lo mismo que pasó hace más de 100 años, porque fue un avivamiento que no solamente tocó a Los Ángeles, fue un avivamiento que tocó a todo el mundo. Y este avivamiento que viene no solamente va a tocar Los Ángeles, no solo va a tocar México, va a tocar a todo el mundo. Viene una gloria nueva, chavos. ¿Cuántos quieren esa gloria? ¿Estás en serio? ¿Estás seguro? Espérame, pero ahí no terminó. Yo estaba en la reunión, y ahora sí, te hago el llamado, ¿sale? Tomé el barrote y estaba en la reunión y empecé a sentir una presencia que como me asusta cada que la siento. Pero yo sé que no es el tope ahí. En el Agar vivimos algo que era el terror de Dios. Empecé a sentir una convicción. Entonces cuando colgué me tiré al piso. Ahora, estamos en verano allá. Está bien caliente el piso. Yo me hinqué, sí, en cunclillas. Cuando mi hija menor ve eso, también se hincó conmigo. Pero no pude quedarme así, me tiré y me quedé ahí unos 40 minutos agarrando los barrotes, orando. No se quedó en el temor de Dios solamente. Empezó Dios a hablarme que iba a traer, que eso que había dicho esta hermana, esta gringa, era real, que iba a venir un avivamiento global, que Dios no se ha olvidado de México. Yo le dije, Dios, lo que pasó aquí lo queremos en México. Lo queremos en el Estado de México, Dios, lo queremos en la Ciudad de México, lo queremos en toda la República Mexicana. Y en eso escuché esta frase: viene una gloria mayor. Viene una gloria mayor, viene una unción. Y esto es lo que escuché, jóvenes. Viene una unción para sanar. Vienen días donde Dios va a derramar una unción para sanar las enfermedades incurables. Cuando abro los ojos, empezó a brotar como aceite. Si me pueden poner esa imagen. Esa imagen, eso que ves ahí, no estaba, empezó a brotar. Se lo enseñé al pastor Sergio, me dice, wow, son señales. Dice la pastora Katy, sí, creemos que viene un avivamiento global. Porque no solamente en México se está orando por un avivamiento global, algo viene. ¿Sabes qué? Yo sí creo que viene una unción de sanidades, donde se van a sanar enfermedades incurables. Pero Dios va a agarrar y va a usar a aquellos que estén dispuestos a ofrecer su vida como libación. Este no es un llamado para todos, solamente aquellos que dicen, yo quiero. Hoy he entendido que tengo un llamado para ofrecer mi vida como libación a Dios. Vente para acá adelante. Les voy a decir algo que mi pastor me dijo hace unos días. Hace unos días, antes de ir a su casa, tomé un tiempo para orar. Dios me llevó a un tiempo de rendición. Comencé a rendir cosas de mi vida y le dije, Señor, te vuelvo a rendir todo.
haz lo que quieras hacer. Llévame a donde me quieras llevar. Estoy dispuesto a predicar donde tú quieres que lo haga. Y a los 15 días me recordó lo de los sueños de Medio Oriente. Y dije, ándale. Lo bueno que tenemos un buen parecido con ellos. Hace unos días estaba en un parque con mi pastor, estábamos platicando y él me dijo, Iván, nunca mueras al sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Mi sueño es ganar almas. Mucha gente ama las multitudes, pocos aman las almas. Joven, yo te vengo a decir algo, no mueras al sueño de Dios. Aunque esté siendo procesado como la uva, no mueras al sueño de Dios. Ofréndale tu vida. ¿Estás dispuesto, joven? Dile, aquí estoy. Te ofrezco mi vida como libación. Te dedico mi vida. Te dedico mi vida, Dios. Vamos, levanta tus manos. Esta es una ofrenda voluntaria. Dedica tu vida. Dile, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Vamos, empieza a abrir tu boca. Dile, te ofrendo mi vida, Señor. Hoy decido seguirte. Hoy decido seguirte. Hoy decido seguirte. Dile, límpiame. Hay pecado en mí. Te he fallado, Dios. Desde hace un rato escucho la voz de Dios que dice, tu pecado no ha cancelado tu propósito. Tu pecado no ha cancelado tu propósito. Jesús murió en una cruz para que tu propósito y tu llamado no fuera cancelado. Levanta tus manos. Dile, perdóname, Dios. Perdóname porque te he fallado. Límpiame. Dile, Señor, quita toda amargura. Quita toda amargura. Quita toda amargura de mí. Dile, hoy no solo me arrepiento de pecados, hoy también perdono a las personas que me han fallado, que me han ofendido, que me han agraviado. Hoy los perdono, los suelto, los bendigo. Levanta tus manos, dile, quebrántame, quebrántame, méteme a la prensa, méteme a el lagar, que el quebranto sea pisoteando mi orgullo,
sea despellejando y arrancando las motivaciones impuras, las motivaciones incorrectas.